Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Octavio Caldera. Yo soy director de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad. En esta ocasión y en el contexto de la pandemia y de cómo podemos colaborar para la reactivación de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, queremos colaborar con este Reactiva de Chile. Mutual de Seguridad de alguna manera es reconocida como la mutualidad de las pequeñas y medianas empresas y por lo tanto queremos formar parte de este ciclo de actividades que se van a realizar a nivel país y que busca generar un espacio distinto, un espacio colaborativo que logre reactivar a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Sabemos que son el motor de Chile, sabemos que son el motor del empleo de nuestro país y por lo tanto queremos formar parte de esto colaborando con estas cápsulas y con estos pequeños mensajes que tienen relación con algunos temas de seguridad que hoy día son relevantes para precisamente esta reactivación y que podamos de alguna manera contribuir a que puedan seguir funcionando en este nuevo ambiente, en este nuevo contexto que está relacionado con la pandemia y con el COVID, que probablemente nos va a acompañar en un tiempo, por un tiempo más. Por lo tanto, queremos darles la bienvenida, queremos que participen con nosotros de estas cápsulas. Y hoy día, en particular, vamos a hablar de un tema que ha sido relevante en el ámbito de la pandemia, que ha contribuido a que muchas empresas puedan seguir funcionando y que es el teletrabajo, ¿ya? A contar del año pasado, hay un reglamento de seguridad y salud en el teletrabajo que las empresas deben formalizar al interior de sus organizaciones y que hoy día queremos invitar a hablar con un poquito más de detalle para que de alguna forma ustedes con sus emprendimientos y en la medida que tengan la necesidad de ejecutar este tipo de actividades o que este tipo de actividades les permita seguir funcionando, es importante que lo conozcan primero y segundo, que adopten las distintas instancias que este reglamento tiene para que lo puedan hacer de la forma correcta y al mismo tiempo que también esto les permita enfrentar algún tipo de fiscalización o algún requerimiento de la autoridad y tengan, digamos, cómo mostrar que lo están haciendo de la forma correcta y cumpliendo con todos los pasos necesarios eh, que la autoridad quede dispuesto para ello. ¿Ya? Primero, comentarles cuál es el objetivo principal de esta guía y que es entregar orientación y apoyo técnico para la implementación de la modalidad de teletrabajo. Eh, Comentar 5 aspectos principales que esta guía dispone. Eh, Vamos a entrar en un poquito más de detalle en cada uno de ellos. Eh, y que dicen relación con, primero, la autoevaluación de peligros y riesgos en el teletrabajo, autoevaluación que deben ejecutar todos aquellos colaboradores que la empresa, por pequeño o grande que sea, disponga que estén en este formato. Como segunda actividad o como segundo hito importante cumplir es la matriz de riesgos laborales en teletrabajo y que hoy día es un requerimiento importante para todos los empleadores, independiente del tamaño de la empresa que sea, digamos. Lo tercero es generar un plan o un programa de trabajo. Eh, También vamos a hacer un poquito más de foco en eso. Plan de trabajo que deben tener todas las empresas. Como cuarto punto, hito importante es la obligación de informar los riesgos laborales y la entrega de un reglamento interno actualizado que conlleve esta información. Y como quinto punto, la capacitación en medidas de seguridad y salud orientadas a que el teletrabajo eh, sea finalmente una buena instancia o una buena manera de trabajar y que los riesgos que puedan eventualmente eh, estar implícitos en esta modalidad puedan abordarse de la forma correcta y que nos permitan hacerlo bien y no generar ni accidentes ni enfermedades en este contexto. Estos 5 puntos que vamos a conversar hoy día son súper relevantes porque de alguna forma dan cuenta de todas las instancias que hoy día todas las empresas están obligadas a mirar y a ejecutar de forma correcta
Puede que suene un poquito pesado, sobre todo para empresas más pequeñas, emprendimientos de 5 o 6 trabajadores, y que probablemente tengan muy pocas personas trabajando en esta modalidad. Sin embargo, hoy día es un requisito, es un requerimiento de parte de la autoridad, por lo tanto las empresas tienen que hacerlo. Y segundo, y probablemente, no probablemente, en realidad el fondo de esto es que finalmente el teletrabajo nos genere una buena forma de trabajar y sin descuidar la salud y la seguridad de los trabajadores, que eso finalmente es el fondo y lo importante de poder desarrollar esta modalidad de la forma correcta, y un poco vamos a tratar de profundizar en estos 5 aspectos, ¿ya? El primero tiene que ver con una autoevaluación que se van a realizar y que deben realizarse todos los trabajadores que están en esta modalidad. Esta autoevaluación lo que busca es detectar condiciones ambientales de trabajo, superficies de trabajo. En esta oportunidad vamos a profundizar un poco en lo que tiene que ver con la aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el contexto de teletrabajo. Hoy día el teletrabajo ha sido una forma de realizar las actividades que habitualmente hacíamos en los lugares de trabajo, en los espacios físicos que la empresa disponía, y que ha llevado a que muchas personas, muchos trabajadores, muchos colaboradores lo hagan o desde sus casas o desde espacios distintos a las instalaciones que la misma empresa o el mismo emprendimiento disponía. Situación que se reguló el año pasado, la autoridad dispuso este reglamento y que generó primero la obligatoriedad de parte de las empresas de cumplir con este reglamento, y segundo, que dispuso la metodología en la cual los organismos administradores, es decir, nosotros como Mutual de Seguridad, debemos apoyar a las empresas para que puedan hacer una correcta implementación del teletrabajo, ¿ya? Hoy día vamos a profundizar en 5 aspectos relevantes, que son los que estamos mostrando en esta lámina, y que son necesarios para que la empresa pueda dar cuenta de que está enfrentando la modalidad de teletrabajo de forma correcta y en las 5 dimensiones que el reglamento que la autoridad dispone se estén cumpliendo, ¿ya? Es importante precisar que independiente del tamaño de la empresa, independiente de la cantidad de trabajadores que estén en este formato o en esta modalidad de trabajo, es obligación de las empresas implementar este reglamento. Por lo tanto, si sus emprendimientos tienen pocos trabajadores y aunque sea 1 o 2 trabajadores que estén desarrollando esta modalidad, que estén teletrabajando, deben implementar y deben tener estos 5 hitos bien marcados y bien estructurados al interior de su organización. Como les decía, eso permite que ustedes puedan enfrentar de forma correcta una fiscalización, pero al mismo tiempo, de alguna manera garantiza de que el teletrabajo y las personas que están en esta modalidad no van a sufrir enfermedades asociadas ni tampoco van a generar accidentes del trabajo, que finalmente lo que queremos resguardar en esta nueva forma de realizar el trabajo. Los 5 hitos que queremos hoy día, en los que vamos a profundizar, tienen que ver con la autoevaluación de peligros y riesgos en el teletrabajo, que es fundamentalmente una aplicación de un instrumento que van a desarrollar todos los trabajadores que estén en esta modalidad. Lo segundo es la elaboración de una matriz de riesgos de teletrabajo que va a efectuar la empresa con información que puede obtener desde la autoevaluación que van a realizar los trabajadores. Como tercer punto, el desarrollo de un plan de trabajo, es decir, la empresa debe elaborar un plan o un programa que le permita abordar los riesgos que detecte y que al mismo tiempo los controle, y que va a tener que revisar de forma permanente en la medida que se siga sosteniendo el teletrabajo como una forma de trabajo al interior de la organización. Como cuarto punto, la obligación de informar los riesgos presentes y que están relacionados al teletrabajo y cómo se actualiza el reglamento interno. Parte de esto son actividades normales obligatorias al interior de las empresas. Y como último punto, la capacitación
en las medidas de seguridad y salud que están orientadas a hacer que el teletrabajo sea realizado de forma correcta y de forma segura por los trabajadores de la empresa. Estos 5 hitos o estos 5 puntos, las empresas deben desarrollarlo como parte de la obligación que tienen hoy día en relación al cumplimiento de este reglamento que la autoridad ha dispuesto. Pero insisto, el foco principal tiene que ver con que lo hagamos de forma segura. Hoy día una empresa, por pequeño o grande que sea, debe garantizar la seguridad de sus trabajadores y hoy día el contexto nos hace mirar no solo lo que ocurre al interior de la organización, sino que también lo que va a ocurrir en aquellos lugares donde estén las empresas desarrollando con sus trabajadores esta metodología de teletrabajo. ¿Ya? Vamos a profundizar un poquito entonces en el aspecto 1, que era la autoevaluación de teletrabajo. Este es un instrumento muy similar a una lista chequeo donde primero la empresa debe entregarle este instrumento de autodiagnóstico o autoevaluación a cada uno de los trabajadores que estén en este formato. Cada trabajador tiene la obligación de responder de la forma más fiel posible cada una de las preguntas que ahí están. Eh, y lo que se busca aquí es identificar situaciones o condiciones que pueden eventualmente afectar el correcto teletrabajo de cada una de las personas que están en esta modalidad. Buscamos visualizar condiciones como ambientes laborales, superficies de trabajo, instalaciones eléctricas, control de emergencia, condiciones ergonómicas que hoy día están marcando un poco la pauta al respecto y que muchas veces tienen que ver con cuál es la condición física del lugar de trabajo y cómo la persona está correctamente sentada o dispuesta en un escritorio o en una silla. Los riesgos psicosociales a los cuales está expuesto, probablemente las condiciones aquí sean bastante distintas respecto de lo que ocurre cuando están en una oficina o en una instalación que la empresa dispone. Nos ha tocado mucho ver que las personas hoy día conviven con el colegio de los hijos o cómo los niños están en sus clases también de manera remota o cómo se convive con las cosas más cotidianas del hogar que tienen que ver con preparar el almuerzo o mantener la casa funcionando y que probablemente eso presente condiciones de riesgo psicosocial distintas a cuando las personas estaban ejerciendo sus labores en un ambiente de oficina o en el lugar que la empresa disponía. Y aspectos de capacitación que van a estar relacionadas con cómo vamos a enfrentar y cómo le vamos a mostrar a los trabajadores que deben ir enfrentando estas distintas condiciones que se dan en el teletrabajo. Este instrumento de autodiagnóstico, la empresa debe entregarlo a cada uno de los trabajadores que tienen este formato o que está haciendo teletrabajo. Importante mencionar nuevamente que independiente de cuántos trabajadores tenga, deben hacerlo todos los trabajadores que están en este formato. Si una empresa pyme, emprendedora, que tiene 3 o 4 personas y una de ellas está haciendo teletrabajo, esa persona debe hacer este autodiagnóstico. El plazo de ejecución debe ser de entre 5 y 10 días para la aplicación de esta autoevaluación, es decir, una vez que la empresa le entrega este instrumento al trabajador, el trabajador no debiera demorarse más de 10 días en realizar este cuestionario. No es un cuestionario complejo, digamos, es de fácil resolución por parte del trabajador. Y una vez realizada la autoevaluación, el trabajador debe reportar a su empleador que lo realizó y debe entregarlo formalmente. Hoy día hay distintos medios para hacerlo habitualmente y como el teletrabajo un poco marca la pauta, todo esto se realiza vía correo electrónico. Lo importante es que se genere el hito de entrega del instrumento al trabajador, que el trabajador ejecute la autoevaluación y que exista el hito de entrega desde el trabajador a la empresa de este cuestionario resuelto. ¿Ya? Esto es como primer punto. Insisto en que las cosas que se van a detectar aquí fundamentalmente hablan de condiciones ambientales de trabajo, superficies de trabajo, instalaciones eléctricas, etcétera, que buscan mirar cómo la persona está desarrollando el formato de teletrabajo en su casa o en el lugar que haya dispuesto para hacerlo. ¿Ya? Esta información es relevante porque permite a la empresa entender cuál es esa lógica y desde ahí pasar a generar una buena
matriz de riesgo y posteriormente un buen plan de trabajo. El segundo hito es la identificación de peligros y evaluación de riesgos para el teletrabajo, es decir, confeccionar una matriz de riesgo que le permita tener correctamente identificados estos peligros y al mismo tiempo evaluarlos de forma correcta. ¿Qué es lo importante aquí? Que las empresas pueden, con el input que tienen de las autoevaluaciones de cada uno de sus trabajadores, identificar todos los peligros que puedan estar asociados. Inicialmente uno podría creer que los peligros que se detectan son más o menos los mismos, sin embargo, nos hemos ido dando cuenta en el correr de la implementación de esta guía que existen diferencias. En la medida que más trabajadores tenemos en el formato de teletrabajo, más posibilidades de identificar riesgos distintos vamos a tener. Por lo tanto, por eso es importante que la identificación tenga como input la autoevaluación que van a realizar los trabajadores y eso nos permite identificar de forma correcta todos los peligros que puedan estar asociados a esta modalidad de trabajo. ¿Qué es importante reconocer en esta etapa de generar la identificación de peligros y evaluación de riesgos? Primero, describir las responsabilidades del empleador y del trabajador en cada uno de los procesos. Es súper importante porque muchas veces el límite de dónde está lo que debe o la responsabilidad que tiene el empleador y dónde ese límite está puesto en relación a la responsabilidad del trabajador en cada uno de los procesos, no siempre está bien determinado y esta herramienta de alguna forma obliga a que la empresa clarifique eso eh, y eso ya es un avance respecto de cómo la empresa puede establecer los mecanismos de funcionamiento con cada uno de sus trabajadores. Además, se describen las etapas para realizar el proceso de identificación de peligro y evaluación de riesgo, y eso también es importante. Hoy día, en general, las empresas PYME, las empresas más pequeñas, les resulta difícil generar matrices de riesgo. La generación de una matriz de riesgo, si bien no es un proceso complejo, sí requiere de hartos detalles, sí requiere de un trabajo que la empresa debe desarrollar y que es importante que lo haga bien. Entonces, este instructivo que disponibilizamos nosotros a través de también nuestra página web y al cual ustedes tienen acceso, les va a entregar una herramienta de fácil desarrollo que les permita realizar este paso a paso eh, de una manera metodológica y que no es complejo finalmente y que hace que la empresa pueda disponer de esta herramienta de manera fácil y la desarrolle también teniendo en cuenta cuáles son los requisitos básicos que también la autoridad exige cuando se le solicita a las empresas poder hacer una correcta identificación de peligro y evaluación de riesgo. ¿Ya? Aquí también hay plazos de ejecución dispuestos en este reglamento que la autoridad ha bajado y la empresa tiene 30 días para confeccionar y completar esta matriz de riesgo. Si las empresas hoy día ya están o tienen trabajadores en este formato, el contador, digamos, ¿cómo llamarlo? La cuenta regresiva ya está corriendo porque las empresas que ya tienen trabajadores en su formato de teletrabajo ya deberían tener esto implementado. Por lo tanto, estos 30 días corren desde que la empresa tiene trabajadores en este formato. Por lo tanto, si ya ustedes como emprendimientos, como empresas pymes, tienen trabajadores en este formato o en esta modalidad, estos 30 días ya están corriendo y ya deberían tener esta matriz de riesgo implementada. Una vez que tienen esta matriz lista, deberán informarnos a nosotros como Mutual de Seguridad en un plazo no superior a los 30 días desde que esto ya está finalizado. Por lo tanto, parte del proceso de tener una matriz de riesgos correctamente implementada es también informarnos a nosotros y decirnos a nosotros, miren, yo ya hice la autoevaluación de riesgo con mis trabajadores, tengo una matriz de riesgos confeccionada, esta es mi matriz, por favor, ustedes como Mutual de Seguridad, denme el check de que este instrumento está correctamente realizado. Eso también es parte de lo que ustedes deben hacer con nosotros y que eso nos permite
darles feedback a ustedes de cómo está este instrumento realizado y si efectivamente cumple con los mínimos que la autoridad solicita. Y también ahí podemos hacer ciertas correcciones o ir mirando eh, si ese desarrollo efectivamente va a dar finalmente con la lógica de establecer controles que permitan que sus trabajadores no van a enfermar o no se van a accidentar en el contexto de la realización de teletrabajo independiente del lugar donde lo estén haciendo. ¿Ya? Como punto siguiente, y un poco para reforzar las etapas que tiene la matriz de riesgo y que son requisitos que ustedes deben ir completando, esto está disponible en la página web y ustedes pueden acceder a esta información. Lo importante es que esa matriz de riesgo cumpla con las etapas que aquí estamos mirando. Uno, que exista un levantamiento de procesos operativos y de apoyo, es decir, cuáles son las tareas, las actividades que se están realizando en este formato, qué trabajadores son, etc. Segundo, que exista una identificación de peligro y riesgos asociados, es decir, qué peligros son, qué riesgos pueden generar, cuáles son los posibles daños que generan esos peligros y esos riesgos en cada una de esas tareas. Tercero, perdón, que exista una etapa de evaluación de riesgo, es decir, que ese riesgo tenga un valor asociado a la probabilidad de ocurrencia y al mismo tiempo un valor asociado a la consecuencia que puede generar, porque esto nos permite después, en base a ese valor, tener prioridades de acción, que es la etapa 4, que es la determinación y aplicación de controles, es decir, yo debo tener controles en base a la jerarquía del riesgo en relación a aquellos riesgos que tienen una evaluación más alta, es decir, donde la probabilidad de ocurrencia es más alta y donde el daño que se pueda generar al trabajador, si se materializa este peligro, también sea más alto. Yo ahí debo poner foco en aquellos controles que me permitan eliminar el riesgo, mitigar el riesgo o así en la jerarquía de control. Esa determinación de controles deben estar también colocados en la matriz y eso finalmente me permite también en una quinta etapa calcular la evaluación del riesgo residual, es decir, aquel riesgo que yo voy a tolerar después de haber colocado estos mecanismos de control o esta aplicación de controles en cada uno de los riesgos que yo he identificado. Esta matriz o esta metodología de desarrollar una matriz de riesgo, ustedes van a encontrar que nosotros ya tenemos disponible una serie de información que les va a facilitar completar este proceso. Además, ustedes van a recibir de parte nuestra una asesoría para que puedan hacerlo de forma correcta. Muchas veces este tipo de instrumentos parecen complejos, sobre todo de cara a emprendimientos y a empresas como ustedes, que son más bien pequeñas y que el foco de lo que hacen está puesto en la operación de su negocio, en vender más o en entregar el producto a su cliente. Y a veces entender esta metodología los saca un poco de eso. Sin embargo, lo que queremos relevar también aquí en estas cápsulas, más allá de mostrarles este instrumento, es que nosotros como Mutual de Seguridad estamos disponibles y tenemos capacidad para poder asesorarlos de manera directa en la implementación correcta de este tipo de instrumentos. ¿Ya? También es importante mencionar que debe haber material disponible asociado a esta matriz de riesgo. Nosotros les vamos a disponibilizar también a través de nuestra plataforma web fichas técnicas, material digital, capacitaciones que van a contribuir a que los procesos de control y los distintos mecanismos que ustedes identifiquen que es necesario implementar al interior de sus organizaciones para controlar los riesgos asociados a esta matriz, van a estar ahí para que ustedes los puedan colocar. Y lo fundamental y un poco lo que redondea esto es cumplir también con los requisitos legales y cómo hacemos trazabilidad de que estamos cumpliendo de manera permanente con ellos y que puede también estar incorporado en esta matriz. Importante mencionar que esta matriz, una vez que se construye, debe ser revisada al menos una vez al año
la confección de una matriz de riesgo es una confección que es dinámica, es decir, que debemos revisar permanentemente porque las condiciones o las tareas y los peligros que yo voy a identificar en ella pueden variar en el tiempo. Por lo tanto, es necesario revisar esto de manera permanente y, como dice ahí, al menos una vez al año. Las condiciones de trabajo van variando y, por lo tanto, debemos actualizar esto. Si tenemos un trabajador en la modalidad teletrabajo que hoy día lo está haciendo, por ejemplo, desde su casa, en una oficina que tiene disponible desde su casa, vamos a poner una condición bastante ideal, no siempre es así, pero por a veces motivo necesitó modificar ese espacio y hoy día no lo hace desde una pieza donde tenía una pequeña oficina, sino que lo hace desde el comedor de la casa. Eso implica que la condición de trabajo en la cual realizábamos el teletrabajo cambió y por lo tanto necesitamos revisar lo que colocamos en esta matriz porque probablemente las medidas de control que tenemos ahí también van a tener que cambiar. Entonces, es importante entender de que esto es un proceso dinámico y que en la medida en que las condiciones de el trabajo o de la realización del teletrabajo vayan variando, necesitamos revisar esto para ir haciendo los ajustes que correspondan, ¿ya? Como algo que nace desde la matriz de riesgo y que las empresas deben tener implementado, es un programa de trabajo y que debe desprenderse de lo que la matriz de riesgo les va a entregar como resultado. Ya este plan de trabajo consta de dos partes fundamentales. Uno que es que el empleador debe definir las medidas preventivas y correctivas a implementar y debe establecer plazos de ejecución responsables tanto de la propia organización o de la empresa o del emprendimiento y también del mismo trabajador, y debe también implementar sistemas de seguimiento y verificación, ¿ya? Es decir, lo que decidamos hacer para controlar y mantener buenas condiciones de trabajo, en la lógica de este contexto de teletrabajo, debe estar puesto en un plan. Ese plan debe tener plazos de ejecución y responsables que se deben determinar también, idealmente en conjunto, con los trabajadores que están en esta modalidad. Muchas veces nos tenemos que hacer cargo de condiciones que a veces no es tan sencillo hacerlas de manera rápida y por lo tanto siempre ahí es importante establecer los plazos en los cuales las vamos a ejecutar. Si la empresa o el emprendimiento debe disponer, por ejemplo, de una silla apropiada para que el trabajador pueda estar 8 o 9 horas eh, sentado frente a un computador y la empresa no puede hacerlo de manera inmediata, lo importante ahí es definir los plazos prudentes para que esa condición pueda ser subsanada y eventualmente no le genere un problema al trabajador y que ojalá no le genere una posible enfermedad profesional, ¿ya? Y el segundo punto importante es que para controlar podrá ejecutar inspecciones presenciales o no presenciales en el domicilio del trabajador o en el lugar donde éste esté desarrollando el teletrabajo, evidentemente no vulnerando los derechos fundamentales de este, y se va a requerir previa autorización y en la medida que esta autorización no se, no se dé o no forme parte de lo que el trabajador pueda entregarle a la misma empresa, eventualmente estas inspecciones no se van a realizar. ¿Qué es lo importante aquí y qué es lo que queremos rescatar con esto? Es que lo importante es que el teletrabajo debe ser una actividad consensuada entre la empresa y el trabajador, por pequeño o grande que éste sea, por pocos o más o muchos trabajadores que el emprendimiento tenga. Y finalmente, para que controlemos y veamos que las medidas que estamos adoptando son efectivamente eh, las que generan valor y las que evitan que los trabajadores se enfermen o puedan eventualmente accidentarse, también debemos revisarlas y eso implica mirar en terreno lo que está pasando. Por lo tanto, también ahí hay que buscar una forma de entendimiento y de acuerdo entre la organización y los trabajadores para que podamos desarrollar eventualmente estas inspecciones o podamos revisar que lo que se está haciendo dentro del marco de lo acordado, ¿ya? La empresa, el emprendimiento, puede requerir al organismo administrador
que realice este tipo de verificaciones y en la medida que tengamos las autorizaciones, evidentemente estas verificaciones las vamos a poder realizar. Hoy día, después de este contexto de pandemia o durante este contexto de pandemia, estamos realizando muchas actividades de manera remota, por lo tanto, debemos también entender de que podemos utilizar los medios que hoy día normalmente se disponen para hacer este tipo de actividades. Puede ser una videollamada, inclusive con una videollamada a través de WhatsApp, podemos chequear si efectivamente las condiciones con las que se está realizando el teletrabajo son las condiciones que se ha dispuesto tanto desde la autoevaluación, desde la matriz de riesgo y de este mismo plan o programa de trabajo, y que son cosas que debemos ir chequeando de forma permanente, ¿ya? Importante entonces, plazos de ejecución. Una vez confeccionada la matriz, se contará con un plazo de 15 días para que la empresa pueda desarrollar el programa de trabajo. Y también hay plazos de revisión, es decir, una vez al año se debe evaluar el cumplimiento del programa y la eficacia de las acciones y disponer medidas para la mejora continua. Es decir, si yo tengo un programa de trabajo que no lo reviso nunca, tampoco voy a saber dónde tengo que ajustar y qué cosas me dieron buenos resultados y qué cosas no me dieron buenos resultados, y ahí buscar cuál es la mejora que puedo desarrollar al programa. Por lo tanto, hay que revisar el programa al menos una vez al año. Es importante hacer hincapié en esto porque lo que hemos visualizado en lo que va desde de la pandemia y desde que está el reglamento en funcionamiento es que el teletrabajo y la modalidad de trabajo a distancia llegó para quedarse. Muchas empresas van a continuar con esto y por lo tanto va a empezar a formar parte de las actividades normales y naturales de las empresas y de los emprendimientos, y esto nos obliga a que miremos esto en el largo plazo también y que podamos ir haciendo los ajustes necesarios, insisto, para que los trabajadores no se enfermen o no tengan accidentes en esta modalidad y en este nuevo contexto. ¿Ya? Importante, como los últimos hitos que se deben marcar para cumplir con el reglamento y con esta nueva modalidad de trabajo, es la obligación de informar de los riesgos laborales. El Decreto Supremo número 40, perdón, en el título 6, nos indica que todas las empresas están obligadas a informar cuáles son los riesgos que el trabajador o al que el trabajador va a estar expuesto en virtud de las tareas que desarrolla. Y el teletrabajo no es una excepción de aquello. Por lo tanto, las empresas, insisto, por pequeñas o grandes que sean, por muchos trabajadores que tengan o por pocos trabajadores que tengan, cualquier empresa tiene la obligación de informar los riesgos laborales y por lo tanto, en la medida que tengan trabajadores en el formato o en esta modalidad de teletrabajo, también van a tener que actualizar la obligación de informar los riesgos laborales asociados a las actividades de teletrabajo. ¿Ya? Van a tener que actualizar este documento. Si no lo tienen hecho, van a tener que hacerlo y van a tener que establecer una metodología de entrega y que deje un registro y un respaldo para la empresa de que esta información la tienen los trabajadores en conocimiento, y evidentemente este es un instrumento o esta es una herramienta que también se alimenta de aquellas cosas que ustedes van a identificar tanto en la autoevaluación que hagan los trabajadores como en la misma confección de la matriz de riesgo. ¿Ya? Aquí hay un detalle de ciertas características mínimas que debe reunir este documento, y que dice o debe hacer mención de los espacios de trabajo como pisos, lugares físicos, vías de evacuación, etcétera, condiciones ambientales que muchas veces tengan que ver con la iluminación, la ventilación, el ruido, la temperatura a los cuales estén expuestos los trabajadores en este formato, condiciones de orden de aseo, mobiliario que requieran, mesa, escritorio, sillas o algún elemento distinto dependiendo de la labor o la tarea que realicen, herramientas de trabajo si se contemplan, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ahí hay una serie de detalles o características mínimas que se deben incluir en la obligación de informar los riesgos laborales. También aquí, como dato, y a lo mejor nos salimos un poquito
del tema en particular que hemos hablado de teletrabajo hoy día, pero habitualmente nosotros nos encontramos con formas de hacer o de cumplir con la obligación de los riesgos laborales que no siempre está ajustada a los mínimos requeridos por la autoridad. Muchas veces este es un documento que se entrega desde la empresa al trabajador más bien por cumplir y no por entender el fin que esto tiene, que es que el trabajador entienda, comprenda y actúe en consecuencia en relación a los riesgos que tiene presente en su lugar de trabajo o en la tarea que realiza. Por lo tanto, el cumplir con cada uno de estos requisitos o con cada una de estas características, lo que busca es que primero la empresa dé cumplimiento a esta obligación, pero fundamentalmente que el trabajador entienda, comprenda y actúe en consecuencia en la forma más completa posible para, insisto, evitar que sufran enfermedades profesionales o que tengan accidentes del trabajo. ¿Ya? Como último punto, y probablemente esto también muchas veces se vea, sobre todo desde las empresas más pequeñas y desde las empresas o desde los emprendimientos que menos trabajadores tienen como más bien algo administrativo, tiene mucha importancia actualizar el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Hoy día las empresas deben disponer de este documento. Este documento marca o establece el rayado de cancha que existe entre la empresa, por pequeño o grande que sea, y sus trabajadores, y por lo tanto, cuando la empresa llega a acuerdos con el trabajador en relación a tener una modalidad de trabajo distinta, que es la que hoy día estamos hablando, la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, el reglamento interno debe actualizarse. Esto, insisto, no es algo o debe dejar de ser algo de corte administrativo. Insisto que muchas empresas lo ven más bien desde esa línea. Esto tiene la lógica también de complementar la información formal que la empresa entrega a sus trabajadores y que cada uno de los trabajadores también es responsable de leer, de entender, de comprender y de levantar todas aquellas consultas que tenga respecto de las cosas que no entienda o en las que aquellas que necesite profundizar. El reglamento interno es un instrumento de gestión, de prevención al interior de todas las organizaciones. Tenemos que verlo así. Hay que sacarnos un poquito de la cabeza esto que es más bien algo de corte administrativo. Hoy día la autoridad además ha fiscalizado mucho el cumplimiento o la actualización de este reglamento interno, precisamente porque dada la pandemia, hemos requerido hacer muchos cambios, hemos requerido adoptar condiciones distintas de trabajo. Sin embargo, nos quedamos mucho en el actuar y a veces no siempre en formalizar los distintos procesos o los distintos cambios de la forma correcta. Y hoy día los instrumentos más importantes, precisamente para formalizar esto entre las empresas y los trabajadores y darle la profundidad y la importancia que esto tiene, es a través de la actualización de los reglamentos internos y también de la obligación de informar de los riesgos laborales. Entonces, también aquí hay que poner ojo y un énfasis, por muy pequeño que sea su emprendimiento o pocos trabajadores que tengan, esto debe actualizarse y también van a encontrar herramientas en nuestra página web que les van a permitir hacer esto un poquito más rápido, un poquito más fácil de hacer y que finalmente puedan entregar a sus trabajadores de forma correcta. ¿Ya? Importante también, como para ir cerrando el hito completo de un proceso de prevención o un proceso de gestión de prevención asociado al teletrabajo, es entregar las capacitaciones respectivas para que le demos la formación correcta a nuestros trabajadores en relación a este nuevo formato de trabajo. La Mutual de Seguridad dispone de un curso de 8 horas, que es el curso que la autoridad hoy día nos ha pedido que entreguemos como formación a los trabajadores y que va a tener diversos temas, que un poco las cosas que hemos ido viendo durante esta pequeña charla, esta pequeña cápsula que tiene que ver con la identificación de los riesgos asociados al teletrabajo, las acciones correctivas, preventivas desde el punto de vista ergonómico, psicológico,
etcétera, y que buscan que el trabajador finalmente también tenga herramientas de formación que le permitan interpretar mejor todos los instrumentos de los que hemos estado conversando, las actividades que van a tener que ejecutar en relación a cómo controlar, eh, y que de alguna forma también formaliza que la empresa le está entregando a sus trabajadores las herramientas necesarias para que nos hagamos de forma correcta cargo de esta nueva modalidad de trabajo que es el teletrabajo. Esta capacitación se debe ejecutar en un plazo máximo que no exceda los 2 años, es decir, tampoco es que tengan que hacerlo al tiro, ahora ya. Esto debe formar parte de la capacitación del plan de trabajo que ustedes realicen y que acuerden y que pongan a disposición de sus trabajadores. Por lo tanto, también ahí la invitación es a organizarse para hacerlo de una forma coherente con sus actividades propias. La idea no es que ustedes detengan su operación o dejen de hacer lo que habitualmente hacen para que esto lo puedan llevar a cabo. Hoy día hay distintas modalidades a distancia, de formatos e-learning, por lo tanto hay que buscar la manera y el ajuste de cómo hacer esta capacitación, eh, y que todos los trabajadores que están en este formato finalmente den cuenta de que la hicieron y que les hace sentido respecto de lo que hemos ido conversando anteriormente. Dice ahí también, en el tiempo esta debe replicarse a lo menos cada 2 años, y esto también tiene la lógica de que vayamos reforzando, remirando y replanteando lo que nos ha ido sucediendo en esta nueva modalidad de trabajo que, insistimos, llegó para quedarse. Como esto es dinámico, también tenemos que entenderlo en que las formaciones que vamos a entregar van a tener que ir evolucionando y probablemente vayan cambiando y vayamos teniendo que adaptarnos a las diversas realidades que se nos van a ir presentando en la medida que el teletrabajo se va quedando en nuestras distintas organizaciones y que nos vamos acomodando a los escenarios que se estén dando en su minuto. ¿Ya? Hemos visto los distintos ítems o los distintos hitos que la empresa debe marcar para poder hacerse cargo de la modalidad teletrabajo, eh, para cumplir con lo que la autoridad exige hoy día y también para resguardar la salud y seguridad de cada uno de nuestros colaboradores. Material complementario, ustedes van a poder disponer de fichas de apoyo preventivo en las distintas líneas de ergonomía, psicosocial, cofinanciamiento, etcétera, teletrabajo seguro y saludable, orden de aseo, riesgo eléctrico. Todo este material está hoy día disponible en nuestra página web, pueden acceder a ellos de manera gratuita y lo importante es que este material idealmente puedan leerlo, sociabilizarlo con el resto de las personas que colaboran con ustedes y que están en este formato, conversarlo, buscar aquí mismo, pueden encontrar métodos de trabajo seguro o acciones que pueden implementar para hacer el trabajo más seguro en sus distintos lugares o en los distintos escenarios que estén haciendo o ejecutando la modalidad de teletrabajo. Eh, También van a encontrar cápsulas de apoyo preventivo, de pausas saludables. Hoy día lo que se está dando mucho es que estamos mucho tiempo sentados frente a una pantalla, probablemente no en el espacio mejor diseñado, por lo tanto también aquí tratamos de acompañar con ciertos ejercicios que nos van a permitir estar de alguna manera más cómodos y hacer que el día a día de trabajo sea más llevadero y que también le permita a cada uno de los trabajadores ir adoptando conductas que hagan que su forma de trabajo también sea más saludable. Toda esta información, insisto, está disponible a través de nuestra página web, así como las capacitaciones que hoy día tenemos disponibles. Están en formato streaming, tenemos capacitaciones de apoyo directo a las pymes, a los emprendimientos, eh, teletrabajo confinado, ergonomía, salud y seguridad en el teletrabajo. Eh, Ahí ustedes deben visualizar qué es lo que es más coherente con la realidad que ustedes tienen y tomar estas capacitaciones también disponibles a través de nuestra página web, eh,
idealmente, insisto, para que la puedan desarrollar todos los trabajadores que están en esta modalidad. Comentarles de nuestra página web que hoy día hemos complementado en relación a la prevención en este nuevo contexto de trabajo. El coronavirus nos ha llevado a un escenario distinto, a un escenario en el que no solo el teletrabajo es algo que está muy presente, sino que también a mirar cómo nos relacionamos en ámbitos como el hogar, el trayecto, por un lado, y por otro lado, cómo miramos la salud mental, el teletrabajo y los aspectos relacionados al COVID-19. Y en esta página web, Más Prevención por un Nuevo Contexto, hemos dispuesto material en esos distintos ámbitos para que ustedes puedan revisar, para que ustedes puedan complementar la gestión de prevención que están haciendo hoy día. Hoy, más que nunca, hay que hacer presente el COVID en nuestros procesos de trabajo. Hoy día también está vigente el protocolo de seguridad o el protocolo sanitario COVID-19 que las empresas deben trabajar y que aquí van a encontrar la información necesaria para que ustedes puedan tener estos protocolos implementados desde la vigencia de la ley de comienzos del mes de junio. Esto también es obligatorio para las empresas, por lo tanto van a encontrar en esta página web todo el material necesario para tener estos protocolos diseñados y trabajarlos de forma correcta al interior de sus empresas. Para ir finalizando, mostrarles que hoy día el vivir y trabajar en tiempos de coronavirus significa tener un contexto o una mirada distinta y la que queremos también que ustedes tengan presente en su emprendimiento, es decir, mirar la prevención del COVID-19 no solo al interior de sus organizaciones o de sus emprendimientos, sino que también desde la lógica del trayecto y desde lo que está ocurriendo en cada uno de los hogares de sus colaboradores. Eso les permite tener una perspectiva distinta para poder hacer más sustentables sus negocios, sus emprendimientos y que puedan seguir operando indistinto en el paso o en la etapa que estén frente a lo que dispone la autoridad semana a semana. Este contexto de Reactívate, que busca que sus emprendimientos puedan generar mayor venta, puedan generar mejores negocios, tiene que estar apalancado en que sus escenarios de trabajo no solo miran el contexto de lo que está ocurriendo al interior de sus organizaciones, sino que hay que también tener esta mirada un poco más externa del trayecto y del hogar, para que desde esa mirada hagan que sus negocios sean más sustentables. Hoy día lo que nos ha enseñado el coronavirus es que no podemos separar estos tres ámbitos de acción. Necesariamente tenemos que mirarlos de forma conjunta y en la medida que lo hacemos bien y que todo lo que visualizamos aquí lo podemos colocar o lo podemos plasmar en un protocolo sanitario, que es lo que hoy día la autoridad le exige, lo podemos plasmar en los planes de trabajo, por ejemplo, asociados al teletrabajo, trabajo a distancia, van a permitir que ustedes puedan hacer que sus negocios sean más sustentables y al mismo tiempo puedan aprovechar instancias como esta que buscan mayor venta y mayor trabajo para que sus emprendimientos puedan, ojalá, salir adelante de la mejor forma posible. ¿Ya? Para ir cerrando, una nueva mirada de lo que tenemos disponible en nuestra página. También tenemos material asociado a estas perspectivas del hogar, del trayecto y el trabajo. También van a poder descargar material, también van a poder revisar de manera abierta, de manera directa, todo lo que tenemos disponible ahí, tanto en fichas preventivas, en cápsulas de video, en listas de chequeo, en autoevaluaciones, etc. El material está disponible y nosotros como Mutual de Seguridad también estamos disponibles para poder ayudarlos en revisar esta información y que esto les permita implementar y mejorar lo que ustedes están haciendo en cada uno de sus emprendimientos. Espacios asociados a salud mental, trabajo remoto y prevención del contagio de coronavirus, también de manera diferenciada a través del portal web y que les va a permitir
ir a buscar el material también de forma más específica. Eso era lo que queríamos contarles en esta cápsula. Esperamos que lo que hemos conversado hoy día sea de valor para cada uno de sus emprendimientos. Estamos disponibles para poder ayudarlos en estas implementaciones, en estos procesos que hay que ir ejecutando. Sabemos que es más trabajo. Muchas veces no lo hacemos precisamente porque tenemos el foco puesto en producir, en vender, en que nuestros emprendimientos funcionen. Sin embargo, hoy día es más relevante que nunca que esto esté acompañado de lo que hoy día hemos ido conversando, porque así logramos que los emprendimientos idealmente estén más blindados respecto de lo que está pasando con la pandemia del COVID-19 y con cómo hacer del teletrabajo algo seguro y sano también para sus trabajadores y que no les traiga otro tipo de externalidades. Estamos disponibles, les recuerdo nuestra página web www.mutual.cl, nuestra línea 600-2555 para que nos puedan llamar. Ahí tenemos asesoría directa de expertos en prevención de riesgo para apoyarlos en estas temáticas y en aquellas otras que ustedes necesitan ayuda. Así que muchas gracias por su atención y quedamos abiertos y disponibles para las preguntas, para las dudas que puedan tener y que nos hagan llegar y que vamos a poder ir resolviendo una a una si es necesario y poder ayudarlos en cada uno de sus emprendimientos. Muchas gracias.